a raíz de eso, se dice, pues muchos de ellos, el estatus que tienen Estados Unidos, en donde están colaborando 100% con el gobierno estadounidense, armando casos que ya están dando resultados. Están cantando más y mejor que Juan Gabriel en Palenque. Eso es una realidad. Cuéntame de economía. El podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal amigos de Cuéntame de Economía? Bienvenidos a un episodio más de este podcast en el que vamos a platicar acerca del primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Estamos a menos de 48 horas de que cumpla este primer aniversario. Una fecha un poco extraña, 1 de octubre, pero bueno, así ocurrieron los cambios en nuestra política. Antes solía ser el 1 de diciembre, pero bueno, me acompañan para platicar de este tema, de un balance general de dónde estamos parados como país. Mariel Ibarra, editora de Expansión Política, y también Alberto Verduzco, nuestro gran jefe de información aquí en Expansión. ¿Cómo andan? Muy bien, Gonzalo. ¿Cómo andas, Beto? Muy bien, muy contento y pues vamos a ver, ¿no? Cómo le ha ido un año con... pues que ya se pasó muy rápido. Ya es un año. Rapidísimo. O sea, de verdad, pensaríamos que estaríamos haciendo el programa de los retos para Claudia Sheinbaum cuando empezó su mandato. Exacto. La verdad es que efectivamente ha sido un año veloz, pero también ha sido un año lleno de cambios. Creo que ha sido un año lleno de turbulencias, tanto internas como externas. Y, a ver, muy breve. Ahora sí, es que antes era un tuit, ahora que un X, un posteo verbal, 180 caracteres o menos. Mariel, balance rapidísimo. Un año de Claudia Sheinbaum. Más oscuros que claros. Ok. Coincido y comparto, fíjate, Mariel, pero bueno, en términos económicos, particularmente, también más oscuros que claros, Okay. aunque yo veo con la perspectiva de cambiar este orden. Correcto. Irnos más hacia lo claro que a lo oscuro. Eso espero también. Uno de los primeros temas, Mariel, Beto, con los cuales arrancó esta administración y que creo que es muy importante empezar con ello, es el tema de la seguridad. Andrés Manuel López Obrador tuvo una política de seguridad basada en que no había una política como tal, los abrazos, no balazos, que creo que ahí es en donde podemos observar, creo que uno de los primeros cambios y uno de los primeros ajustes. Cuéntanos ahí qué balance tenemos a un año de esto. Fíjate que ahí está claroscuros, justamente porque, a ver, es innegable que la estrategia de seguridad, ahora sí se ve una estrategia de seguridad, es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados con él en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, en donde no había una estrategia clara y en donde todo se centraba en esta frase que él mismo puso sobre la mesa de abrazos no balazos, que era pues realmente pues como los brazos caídos frente al crimen organizado. Ahora ya sabemos que así fue por los números, y en donde en esa administración Claudia Sheinbaum y su secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, me parece que han puesto ya sobre la mesa la nueva estrategia, que es vamos con mucha inteligencia, no con tanto dinero, porque en realidad es una de las secretarías que ha sufrido recortes. También, por eso decía yo que es claroscuros, Gonzalo, porque no podemos dejar de lado que la Guardia Nacional pasó, y la Guardia Nacional, pueden decir muchas cosas en el gobierno, pero es un país militarizado, en Totalmente. donde los militares están al frente no solo de la seguridad, sino de muchísimas cosas en este país, y en donde la Guardia Nacional finalmente se pudo llevar hacia las Fuerzas Armadas, y con ellos está operando muchísimo Harfuch. Pero aquí está el otro dato, Gonzalo, y tú lo sabes muy bien. Mucha de la crítica o mucho de lo que se dice también alrededor de la seguridad es ¿por presión de Estados Unidos? Eso iba porque, a ver, Beto, arrancó la administración de Claudia Sheinbaum y un mes después gana la elección. Bueno, casi 2 meses después gana la elección. No, sí, un mes después gana la elección en Estados Unidos Donald Trump, lo cual pone de cabeza por completo, pues yo creo que buena parte de los planes de la administración federal. ¿Presión de Trump o verdaderamente un cambio porque se necesitaba? A ver, yo quiero pensar que es una combinación de los dos temas. O sea, sí hay una necesidad del gobierno de Claudia Sheinbaum de empezar a marcar un sello justamente para, pues,
sí lograr estos cambios, estas necesidades que tenía que combatirse, pero desde luego el componente Trump vino a ponerle una presión para que los resultados, además de la estrategia puesta, que los resultados fueran visibles. Y hoy estamos viendo temas muy, muy palpables en cuestión de detenciones, decomisos, incluso en el tema del huachicol fiscal, que ha estado muy presente en recientes semanas, en recientes meses. Creo que son muy visibles los números que nos permiten ver que la estrategia, además de todo, pues sí está dando resultados. Y que le está pegando además al propio gobierno, a la propia administración. El tema del huachicol fiscal, creo... lo difícil de hacer el balance de cualquier administración a un año o a 2 o a 3 es que parece que unos normalmente se centran en lo más reciente, que vayan a ser, por ejemplo, el involucramiento de la Marina, una institución altamente reputada dentro del tema del huachicol fiscal. Pero ya desde antes veíamos temas importantes, como la detención en su momento, traición, próxima serie de Netflix del Mayo Zambada. Sí, venía desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, pero claro que se han movido. Es el gobierno de Claudia Sheinbaum, es la administración de Mar García Harfuch al frente, las que han entregado 59 personajes de muy alto nivel al gobierno de Estados Unidos, ni siquiera en una extradición. Te los entrego, llévatelos, ¿no? Y que a raíz de eso se dice, pues muchos de ellos, el estatus que tienen Estados Unidos, están colaborando 100% con el gobierno estadounidense, armando casos que ya están dando resultados. Están cantando más y mejor que Juan Gabriel en Palenque, eso es una realidad. Ahora, hay un tema aquí importante, Beto, relacionado con seguridad y que creo que también marcó mucho la agenda a principios de este año, y es, nomás llegó Trump al poder, designó a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas, lo cual en su momento... todo el mundo dijo, no pasa nada. Tú estuviste en la convención bancaria. ¿Qué decían los banqueros? Los banqueros estaban muy tranquilos. Esto no nos afecta. Estaban más preocupados porque en el hotel había que usar un teleférico y carritos. No les gustó la sede. Sí, exactamente. Hubo un hotel muy complicado, muy complejo, enorme. Pero sí, totalmente. Los banqueros decían... parecía que nada más era un cambio de nombre, ¿no? La designación de cárteles de droga a organizaciones terroristas. ¿Y qué pasó? Que a los meses siguientes, a las semanas siguientes, el tema de poner ahí la lupa sobre 3 instituciones financieras que pudieron estar ahí involucradas con temas de lavado de dinero. Entonces la cosa sí ya era en serio. Y entonces también lo que nos refleja esto es que la administración de Donald Trump no era nada más de estar hablando, era verdaderamente de venir a tocar las heridas, esas llagas que por mucho tiempo en México ha sufrido y que han levantado todos estos temas. Me parece, Gonzalo, que la seguridad ha sido clave en este primer año. Tan es así que las encuestas tienen muy bien posicionada a la presidenta, mejor que el primer año de Andrés Manuel López Obrador. Sí. Nos hablan de entre del 75, hay unas que ya marcan el 79% de aprobación, y muchas de ellas, o la mayor parte de ellas, cuando le dicen cuál es lo mejor que está haciendo la presidenta, es la seguridad. Yo quisiera respaldar esto de que es tan palpable el tema de seguridad, que incluso en uno de los indicadores económicos que te puede arrojar como esta percepción de si se está haciendo algo bien o no, es el tema de la inversión. Sí están llegando los flujos. Tenemos al primer semestre de este año la llegada de alrededor de 34 mil millones de dólares, que si lo comparamos con el año pasado es un crecimiento de 10%. Si hubiera un ambiente inseguro, donde no hay certeza jurídica, donde el tema de la violencia, la criminalidad imperan, pues yo creo que los inversionistas no vendrían a poner su dinero, y sin embargo, ahí están los datos que apuntan a que sí. ¿Cuánto de eso es inversión? Ese ya... Esos son los bemoles. Ese será en otro episodio de Cuéntame de Economía, pero bueno, por ahora sigamos en este balance. Coincido, creo que había preocupaciones adicionales relacionadas con el tema de seguridad, que tienes razón, por lo menos hay números y cifras bastante relevantes de arranque o de saque, y tampoco se materializó otra cosa que había muchas dudas al inicio, y es qué va a pasar con la calificación crediticia, qué va a pasar con el tema del peso. Tenemos todavía un peso fortachón que, pues bueno, ahí se ha mantenido. Quiero decir que pues también México se ha mantenido dentro del gran espectro global o dentro del gran espectro geopolítico como un lugar relativamente seguro también, porque el resto del mundo pues también es bastante desastroso, ¿no? Ahora, economía. ¿Dónde estamos parados, Beto?
A ver, el gran indicador económico que nos puede dar mucho parámetro es el crecimiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuál? Esa es la gran pregunta. A ver, fíjate, es muy curioso, pero ha habido revisiones al alza. Pero estas revisiones hablan que si bien nos va, la economía mexicana en 2025 va a crecer a lo mucho 1%. 1%. El año pasado lo hicimos 1.2%. Este año 1%. Si lo sumamos, realmente es un crecimiento mediocre. No hay otra palabra, es mediocre. No satisface necesidades para generación de empleo. Pues quién va a querer también invertir mucho más de lo que se llega en un país que tiene un potencial de crecimiento muy, muy limitado. Pues obviamente también el tema de cómo sacas a mucha gente de situaciones complicadas como empleos mejor pagados o de la misma pobreza, aunque sea avanzado, cómo se puede avanzar de una manera mucho más rápida con un crecimiento de 1%, es difícil. Entonces, respondiendo en términos generales, hay datos económicos que podemos palomear, pero también hay otros que están en esta zona oscura. Y el crecimiento económico para mí es la gran deuda y el gran pendiente, pero ya no te hablo de este sexenio, ¿no? O de esta administración, de sí, a ver, creo que desde el rebote de la gran crisis financiera de 2008-2009 no hemos tenido un crecimiento realmente grande, o por lo menos que alcance el potencial que dicen los economistas que tiene el país. Lo que se han presumido mucho, Mariel, son los 13 millones de mexicanos que, de acuerdo con la evaluación del INEGI, recordemos que el Coneval dijo adiós, INEGI ahora es quien mide la pobreza, y de acuerdo con su reporte más reciente dicen 13 millones de mexicanos salieron de esta situación, aunque hay un montón de asteriscos y de notas al pie. No, claro que sí, porque evidentemente la pobreza extrema, que es la que de pronto de la que no hablamos mucho, pues ha tenido un retroceso muy, muy, muy pírrico, 1.7, ¿no? Es decir, y aquí lo que cuestionan los expertos es cómo están funcionando los programas sociales. Es decir, si le estás metiendo mucho dinero al tema de programas sociales, está bien, pero, y creo que fue la sorpresa que nos dio esta medición, y una antes, que es la del ingreso y gasto de los hogares, que evidentemente lo que mejor le cayó a la población no son los programas sociales, es el empleo, es haber subido el salario mínimo en este país. Eso es realmente lo que les está ayudando a salir de la pobreza. Los programas sociales evidentemente cuentan, pero ahí es donde vemos que si tú le pones atención a que la gente tenga mejores empleos, mayores prestaciones, pues ahí está la clave, no tanto en el gasto social. Sin embargo, ha sido la bandera de este sexenio y lo seguirá siendo. La presidenta tiene 3 nuevos programas sociales a los que le está metiendo mucho dinero y se los va a meter más en el próximo año. Y yo creo que ahí no vamos a ver, digamos que ningún cambio grande, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que hemos resaltado a lo largo también de esto es hoy, y es que si bien hay 13 millones menos mexicanos o 13 millones de menos pobres en nuestro país, la realidad también es que muchas familias han crecido o tienen mayores carencias, sobre todo relacionadas con el tema de salud. En nuestro sistema de salud no tiene la cobertura adecuada y cada vez más personas recurren a su bolsillo para tener que pagar médicos, para tener que pagar medicinas, para tener que pagar tratamientos, para poder sacar adelante a un familiar o a ellos mismos de algún caso importante. Y en muchos casos hablamos de gastos catastróficos, es decir, gastos que le cuestan el patrimonio completo o casi por completo a las familias. Mariel, me quedo aquí contigo porque los datos de salud aquí lo que dicen es, tenemos entonces una paradoja, 13 millones menos de pobres, pero al mismo tiempo más carencias en este tipo de situaciones que se supone ya deberían haber sido atendidas por la administración. Ese es el gran pendiente de la administración pasada y de esta administración en este año, porque no solamente no se ha podido hacer que la gente tenga más y mejores accesos a la salud. A ver, evidentemente también hay que poner el contexto que estos datos son más del sexenio de Andrés Manuel, ¿no? Son hasta el 24. Vamos a ver cómo nos pinta en el nuevo medición. Sin embargo, a ver, seguimos teniendo carencias en medicamentos. Sí. No han podido resolver el tema de la distribución de medicamentos. Se nos olvida de pronto que a principios de este año se
fue para abajo el escándalo de Birmex. Exactamente, el escándalo de Birmex. Así es. Corrupción en Birmex, el tema de los medicamentos, y que estamos nuevamente tratando de ir por ahí con otros licitaciones, pero que no se ha podido resolver. Apenas hace unos días, nuevamente, muchos de los proveedores en salud de medicamentos me decían, oigan, nos deben muchísimo, ¿no? ¿Cómo les vamos a dar más medicinas y vamos a proveer más si no nos terminan de pagar? Y evidentemente ahí también hizo un giro la presidenta. Recordemos esa megafarmacia donde decía el presidente, nada, ninguna aspirina, nada va a faltar de medicamentos. Pues evidentemente no ha sido así. Se cambió ahora para que sea el gobierno quien lleve, ¿no? Las medicinas a las comunidades, pero tampoco nos podemos dar, o sea, no pueden decir esto ya se soluciona. Hay muchos retos ahí. Y si me permites a mí añadir un tema de que de entrada estamos muy lejos de ser la Dinamarca que se nos prometió en términos de salud, pero además, pues, ¿cómo podemos aspirar a tener un sistema de salud valga la redundancia, sano, saludable, si se le destina alrededor de 2.6, 2.9% del Producto Interno Bruto, equivalente al Producto Interno Bruto, cuando las recomendaciones son que se le destine algo así como de 6%, o sea, ni siquiera a la mitad estamos. Entonces esto también se explica mucho y se explica mucho estas deficiencias, pero también muestra lo acotado que está el margen para destinar recursos a temas importantes. Y ya que hablamos de salud y ambos ya mencionaron el dinero, tenemos ya el primer presupuesto de la presidenta Claudia Sheinbaum. Recordemos que con el que hemos vivido este año todavía es en buena medida herencia de lo que dejó la administración de Andrés Manuel López Obrador. También recordemos que Sheinbaum heredó unos cuantos meses al exsecretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O, cambió, ¿verdad? Ya es Edgar Amador. Presentó, como les digo, el primer paquete económico de la administración de Claudia Sheinbaum. Beto, ¿cómo definirías este presupuesto? Que seguimos pagando la factura de una fiesta que estuvo muy buena en el sexenio pasado, pero la resaca... ¿Para quién? Sí. Yo no bailé. Unos cuantos. A mí no me tocó baile. No nos invitaron a esa fiesta, Gonzalo, pero la resaca sí la tenemos que pagar. Totalmente. Es así. Y mira, te lo pongo muy, muy simple. Y ahí es donde ponen el ojo las calificadoras, sobre todo. Se gastó muchísimo dinero, sobre todo en proyectos y programas. Proyectos, pues Tren Maya, Dos Bocas, el AIFA, y en programas sociales que sí se echó a andar un recurso muy, muy importante. ¿Qué pasaba esto? También al mismo tiempo la generación de ingresos no era la suficiente para, digamos, compensar o para alcanzar estos gastos. Y pues ¿de qué manera cubres eso? Pues a través de deuda. En algún momento este boquete o esta brecha, pues hay que empezarla a corregir, porque las calificadoras te hacen la advertencia de, oye, ya tus finanzas se están desequilibrando, ya no están siendo tan sanas, y antes de que se te vayan de control, necesito que pongas orden, porque si no, baja de calificación. Correcto. ¿Y qué es lo que le ha pasado justamente a la administración de Claudia Sheinbaum? Que ha tenido que cargar con ese control. ¿Cómo? Pues recortando recursos a otras áreas, a muchas áreas, y los ingresos no veo muy claro, a pesar de que vamos a tener por ahí ajustes en unos impuestos y unos impuestos nuevos, no veo claro que sea tampoco una gran recaudación importante para alcanzar ese nivel de gasto que se tiene. Mariel, esta es una administración que además arrancó con el poder legislativo, como un control del poder legislativo total, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, una gran mayoría de las gubernaturas. Ahorita llego a la parte del Poder Judicial, pero decían por ahí algunos especialistas cuando salió el paquete económico, y también hace unas semanas que tuvimos nuestro Expansión Summit, decía, creo que una de las grandes herencias que pudo haber dejado, puede dejar todavía, que tiene este nivel de control la presidenta Claudia Sheinbaum, es una buena reforma hacendaria. No siguen necios en que van a decir, o la administración se aferra a decir, no vamos a tener una reforma fiscal. Sin embargo, sí tenemos algunos impuestos a la salud, más IEPS a las bebidas azucaradas, más IEPS al tabaco, incluso ya le tocó hasta los videojuegos. Y aún así no nos va a alcanzar para todo lo que están haciendo, porque, a ver, es irónico, Mariel, todavía seguimos, a ver, de todas las obras
ferroviarias, por ejemplo, que quiere la administración de Claudia Sheinbaum. ¿Cuál es a la que todavía le vamos a meter más lana el próximo año? El Tren Maya. El Tren Maya. La herencia de López Obrador, claro. Sí, a ver, evidentemente veníamos de grandes proyectos ferroviarios porque me parece que en materia de movilidad ella ha puesto desde siempre, puso la lupa en que renazca el tren de pasajeros en el país. Sin embargo, los recursos son pocos. Estamos viendo, como tú decías, que son mucho lo que se le está dando al Tren Maya en comparación, digamos, con lo que se le está dando al Tren México-Querétaro. Son varios proyectos que tienen. Sin embargo, ahí va, digamos, en el sentido de que sí están habiendo algunas puestas en marcha de obras, ya están avanzados también algunos de los proyectos y pues bueno, evidentemente el asunto es de que se están dando cuenta de que el dinero no les está alcanzando para sus obras que la presidenta quiere dejar como insignia, evidentemente. Correcto. Todavía están planchando las demás. Y evidentemente también lo que decías tú, los impuestos llamados saludables, que en general lo que hemos visto es que ha habido una muy buena recepción en materia de expertos en salud, organizaciones, organismos interesados, incluso la OMS ha dicho se tienen que hacer esos impuestos para bajarle al consumo. Recordemos, tenemos un país donde el 70% tiene sobrepeso. Sí. Sobrepeso, obesidad, ¿no? Correcto. Donde somos de los principales que tomamos refresco. No recuerdo aquí el dato, pero lo teníamos de 160 litros. Medio litro al día en promedio. Al año. Medio litro al día, exactamente, es el promedio de los mexicanos. O sea, es brutal. Totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que se espera recaudar con estos impuestos saludables, que son alrededor de 41 mil millones de pesos, no quedan muy chicos para los más de 116 mil o casi 160 mil millones. Que se tiene que tener para poder atender eso, ¿no? Entonces ahí es donde, nada más quiero comentar, queda chica, evidentemente el gobierno sabe que tiene que ir hacia una reforma hacendaria, pero es que el tema político es muy grande. A nadie le gusta cobrar impuestos. Reforma hacendaria, que es muy necesaria, y antes de dejar la parte tanto de reforma hacendaria como de presupuesto, Beto, yo sí quiero tocar el tema del gran enfermo de nuestro país, que se llama Pemex. En algún momento era así uno de los pilares que sostenía las finanzas públicas de nuestro México, era el orgullo nacional, y hoy en día se ha convertido ya en un lastre. Sí, a ver, aquí hay dos noticias. Yo creo que una como la que comentas, dejó de ser ese gran aportador, ese gran pilar justo de las finanzas. Se nos acabó la bonanza petrolera, se nos empezaron a agotar algunos yacimientos importantes, como fue el caso de Cantarell. No tenemos tampoco recursos para ir a explorar nuevos y pues de alguna manera sacar yacimientos que nos pudieran dar pues alguna adicional. Entonces, pues por ese lado la empresa está enferma, como bien comentas. Por el otro, hay un plan de rescate que se presentó también en este año, un plan de rescate para Pemex, que ha sido bien recibida, pero que obviamente cuesta recursos y habrá que estarle inyectando a Pemex pues mucho dinero. Cuando antes proveía, ahora más bien hay que empezarle a dar suero al enfermo para que se vuelva a levantar. La gran inquietud siempre va a ser, se le van a inyectar recursos para que siga haciendo lo que hizo en el pasado, pues entonces no le veo mucho caso. Esperemos que sí sea un resurgimiento de la petrolera, sobre todo pues muy con los ejes que estamos viendo de energías verdes, energías renovables, pues obviamente más de acuerdo a estos tiempos de economías más verdes, pues. Y ojalá sea ese el caso. Por lo menos en el plan de rescate está esa intención, está ese objetivo y habrá que darles el beneficio del tiempo y de la duda. Yo creo que de todos los temas, además, que han ocurrido en esta administración, creo que el de mayor alcance, el que generó o generará el cambio más drástico, se llama la elección y reforma judicial. Un proyecto que viene también desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por la forma en la que ganó Claudia Sheinbaum la elección,
creo que se vio forzada políticamente a llevarla a cabo. Tuvimos la menor participación, una de las participaciones más bajas en cualquier comicio. Creo que solamente aquella consulta para ver si se enjuiciaba a los expresidentes tuvo menos participación. Estamos hablando de más o menos que de solamente 13 de cada 100 mexicanos votaron o salimos, porque yo sí fui de los que salió a las urnas. Yo ahora sí que yo confieso. Y tenemos un poder judicial que desde el 1 de septiembre nos hemos dado cuenta cada vez con mayor frecuencia de la gravedad del asunto en donde estamos parados, Mariel. Pues un poder judicial que ya no es independiente, es un poder judicial acotado al poder ejecutivo. Esto que nos decían, el poder de los poderes se acaba hace más de 6 años, pues no, evidentemente el poder ejecutivo más vivo que nunca, porque tenemos el Congreso acotado a Morena y al Ejecutivo Morena. Evidentemente también ahora el poder judicial, en donde vemos que incluso ya se ha vuelto pues medio agencia de colocaciones, ya mucha gente que caminó no solamente con anteriores ministros, sino en otros cargos, porque recordemos que muchos de los que han llegado, no solamente ministros, pues vienen de otras actividades políticas. Entonces, pues arrastras gente a tu lugar de trabajo. Entonces vamos viendo cómo se vuelve también un coto ahí de morenistas incrustados en el poder judicial, en donde por más que nos quieran decir que es un poder autónomo e independiente, pues vemos que no. Y me parece que lo grave de esto, Gonzalo, ya lo hemos platicado en otros espacios, es que esto le da hacia el exterior también tema pues de seguridad a las inversiones. Estamos hablando de Estado de Derecho. Correcto. Y cuando un país no tiene un Estado de Derecho confiable, pues empieza a ver. Afortunadamente, hasta ahorita, como dice Beto, las inversiones ahí están. Creo que hay un voto de confianza, pero todavía no hemos empezado a ver realmente el trabajo de los ministros y el trabajo de los magistrados. Están empezando y hay una curva de aprendizaje muy fuerte que ya estamos empezando a pagar, pero decisiones trascendentes importantes todavía no. Están empezando y hay muchísimos memes de la Suprema Corte de Justicia. Beto, también tribunales especializados que quedaron en manos de personas allegadas al poder, de gente que incluso ha tomado clases, están tomando cursos express para entender de la materia en la que supone tienen que tomar decisiones judiciales. A ver, antes de terminar, el futuro. Ya pasó este es el primer balance. Beto, ¿qué va a marcar el siguiente año de Claudia Sheinbaum? Mira, antes de pasar a esa difícil pregunta... Tú contesta lo que quieras. No, nada más. Los datos que yo daba de la inversión son al primer semestre. Todavía no entraba en función. Todavía no entraba en funciones los nuevos ministros. Sí. O bueno, todo el nuevo aparato judicial. Entonces, habrá que ver en función de cómo se vaya viendo el desenvolvimiento de estas nuevas figuras, si los inversionistas se sienten confiados de traer dinero justo cuando lo que necesita es certeza jurídica. El futuro. Yo veo un futuro... A ver, sí le voy a poner aquí... y difieran conmigo si quieren y armamos otro Cuéntame de Economía para eso. Yo veo expectativas positivas. Sí creo que se están generando algunos cimientos. A mí me gusta mucho que por lo menos en temas de seguridad se estén viendo resultados, porque eso de alguna manera también a los inversionistas, a las personas que toman decisiones, que echan a andar su dinero, también pues, les da más confianza. Un país seguro, por supuesto, va a permitir que haya más fuentes de ingresos, habrá pues más empleos. Entonces por ese lado lo veo bien. Pero yo creo que habrá que matar algunos cánceres, que estoy hablando de corrupción, estoy hablando todavía del crimen organizado, de temas de inseguridad, extorsión, males que siguen prevaleciendo en temas económicos, que siguen prevaleciendo en la agenda política. Mientras no se erradiquen esos de una manera más decidida, pues difícilmente se va a poder avanzar. Pero creo que se está trazando el camino hacia allá. Mariel. En el área política, lo que va a marcar el próximo año y el segundo año de gobierno de Claudia Sheinbaum, sin duda alguna, va a ser la reforma electoral. Una reforma electoral en donde se estaría ya dando o terminando de acabar con los organismos autónomos. Recordemos, pues ya evidentemente murieron varios, que fue también uno de los grandes hechos de este año. Sí. La CRE, la COFES, el INAI, el Mejorado, el Coneval, bueno, varios. Y el gran, digamos que todavía está ahí sobreviviendo, pues es el INE, el Instituto Nacional Electoral,
pero con una reforma pues que ya no la han pintado. Hay foros, todavía falta, se nos ha dicho que en febrero se va a poner sobre la mesa del Congreso, pero una reforma en donde hay que tenerle los ojos puestos porque puede terminar de, pues algunos dicen, matar la democracia en este país, la forma en que elegimos a nuestros representantes populares, y en donde puede haber muchos pues muchos vacíos, muchas tentaciones. Ya sabemos más o menos cómo viene, pero habrá que ponerle ojo. Yo creo que eso, la seguridad, va a ser tema para el próximo año. Y yo aquí quiero poner también, Gonzalo, que a lo mejor va a ser parte de tu última pregunta, pero le falta todavía mucho a la presidenta con hacer por las mujeres de este país. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y a todo esto yo quiero sumar un tema que quizá nos faltó un poquito, pero me parece que apenas vamos a comenzar el jaloneo más fuerte al respecto, y es la renegociación del TEMEC. La renegociación del TEMEC será, creo yo, a partir del segundo año de Claudia Sheinbaum, uno de los puntos torales. Hasta el momento hemos evitado lo peor. De todos modos, ya hemos tenido pérdida de competitividad respecto de otros países en algunos sectores clave, pero viene la renegociación, Beto, y no parece que vaya a ser tan sencilla, aunque Marcelo Ebrard y el resto de la Secretaría de Economía prácticamente vivan ahí en la avenida Pensilvania en Washington. Fíjate que México no ha resultado tan raspado de este tema de las políticas arancelarias porque pues, esta política ha sido pareja, ¿no? Para todos los países. Entonces, de alguna manera, México por eso no ha salido... La cabeza fría. Sí, no ha salido tan golpeado. Pero definitivamente algo que sí va a marcar la Agenda 2026, pero ya lo está haciendo desde ahorita, sí es el tema de la revisión. Y ¿sabes qué? Sobre todo porque hace un año todos los agentes involucrados, industria automotriz, textil, la iniciativa privada en general, estaban muy tranquilos. Ya conocemos a Trump, ya sabemos que pues habla más. Todo cool. Lo vamos a solucionar sentándonos y platicando. No. Sí. La cosa es muy diferente ahora. Hoy sí están preocupados. Hoy sí están redefiniendo estrategias, reformulando la forma en la que tienen que ir a hacer comercio. Creo que sí vamos a tener un TEMEC muy diferente al que conocemos y en la que México va a tener que ceder algunos temas, yo creo. Pues bueno, Mariel, Beto, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Cuéntame de Economía, del balance del primer año, del primero de 6 años de la administración de Claudia Sheinbaum, una presidencia histórica por todo lo que representa, pero que ya vimos, tenemos muchísimos retos por delante, muchos avances, sí, también, pero al mismo tiempo creo que pues muchas interrogantes y sobre todo creo que apenas vemos las consecuencias, apenas vemos algunos de los resultados de las decisiones que se han tomado en lo que va de estos meses. Pues bueno, gracias y muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado en este episodio de Cuéntame de Economía. Nos vemos el próximo lunes. Cuéntame de Economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de Economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.